Entender el cerebro humano en sus diferentes etapas nos ayudará a empatizar, a intervenir, inclusive a acompañar de una manera mucho más efectiva a las personas que están a nuestro alrededor. Y más aún cuando son niños, cuando son adolescentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Una Cita con Dios. Su anfitriona, Marianela Ramírez. Mis queridos, mis amados, feliz y bendecido día tengan todos ustedes. Que Dios les pueda cuidar, proteger, que mi Señor les pueda bendecir grandemente. A mis apreciados, estamos en las redes sociales. Quiero recordarte que puedes suscribirte a mi canal de YouTube, Marianela Ramírez G. Puedes darle a la campanita y ahí te van a llegar las notificaciones de cada serie que diariamente estamos subiendo, para que tú puedas aprender, para que podamos compartir, para que podamos entender. Cuando tú y yo entendemos, cuando tú y yo comprendemos, los juicios, créeme, bajan su cantidad y bajan su potencia, y eso, mis queridos, es sumamente importante. Así que ya sabes, Marianela Ramírez G, YouTube, y las veces que tú quieras escuchar una serie que te haya impactado, allí lo puedes buscar. Están identificadas con sus nombres. Cada serie tiene una duración de 5 episodios, donde intentamos explicar, darte herramientas. Pero recuerda, tú mismo puedes seguir investigando. Conviértete en un ser autodidáctico. Investiga, analiza, pregunta, busca, infórmate, que es la mejor forma para poder comprender muchas cosas, poder entender, hacer algunos insights de lo que pudimos hacer, por qué lo hicimos, y ahora entenderlos para poder hacerlo de una mejor forma. Mis queridos, en esta semana estamos hablando de la corteza prefrontal, pero en la infancia. Ayer se los comentaba, bebecitos, cómo se activa, cómo un bebecito capta la atención a través de 3 elementos: luz, sonido, movimiento. Ahora, cuando ya nosotros comenzamos a entrar en lo que es la adolescencia, el cerebro comienza a pasar de una transición importante. El cerebro humano también cambia, se transforma. Por eso ayer les mencionaba que los padres, cuando le dan a su niño para ver un cómic, y el niño queda ahí totalmente metido en el cómic, y vemos como su cabecita se va moviendo aquí, va siguiendo como a los personajes, es porque sencillamente hay ahí los 3 factores que captan la atención del niño. Ahora, en la adolescencia, cuando estamos ya creciendo, el cerebro se expone, como lo decía hace unos instantes, a cambios importantes. Una transición que comienza, escuche bien, mi querido padre, mi querido docente, comienza a los 10 años y finaliza por ahí a los 25 años. Figúrese usted. Entonces, ahí se dan cambios en nuestro cuerpo. Cuando tenemos esa edad, comienzan a haber cambios físicos, también hay cambios psicológicos, y nuestro cerebro, de alguna forma maravillosa, como solamente Dios lo pudo hacer, se comienza a reorganizar. Y esto es un proceso fundamental, es un proceso importante, y debe llegar para que de esa forma nuestra corteza prefrontal de niño vaya creciendo, vaya madurando, vaya pasando por todos esos procesos en la adolescencia, y posteriormente llegar a la edad adulta, y con ella aparece el pensamiento analítico. Pero vamos a detenernos un poquito ahí en la adolescencia. Usted no ve que cuando usted era joven, o usted puede ver a los jóvenes de su familia, que no le temen al peligro, que corren, se montan en sus patinetas, en sus bicicletas, y uno dice, pero ese muchacho, y por allá de pronto llegó, que se fracturó, que se rompió, que se partió, y uno le dice, tú no tienes cuidado. Es que no tiene cuidado porque aún el cerebro,
Su cerebro no ha madurado, esa corteza prefrontal analítica comienza un proceso de transición a partir de los 10 añitos. Su hijo tiene por allí 15 años, 12 años, 13 años. Él necesita acompañamiento. Él lo necesita a usted, querido padre, querida madre, querido tutor, lo necesita porque aún ese cerebro no está en la condición total, la transición está apenas iniciando. Por eso el muchacho no mira el peligro. Cuando jóvenes nosotros no vemos el peligro, nos arriesgamos, porque nuestra corteza prefrontal sencillamente no está totalmente, ¿sí? No está en su proceso de maduración. No, esa torre de control no tiene aún todos los, por decirlo de alguna forma, todos los botones donde te dice piensa esta decisión, no. Todos esos botones donde nos indican lo que debemos hacer aún no están totalmente formados o madurados. Este proceso, vuelvo y repito, inicia desde los 10 años hasta los 25. Y como nosotros no entendemos esto, como nosotros no entendemos esta situación porque no la sabíamos, entonces a veces vemos a los padres tratar con dureza, con palabras hirientes y duras a sus hijos. Y eso queda, en el niño queda marcado, queda grabado. Entendamos que ese cerebro aún, esa corteza prefrontal, es un cerebro en construcción. Y que todas estas cosas es importante entenderla para que podamos comprender los comportamientos, inclusive los nuestros cuando jovencitos. Con razón. Aquella oportunidad me monté en un árbol hasta lo último y me caí y me golpeé. Tengo una cicatriz en mi frente, ese es mi caso. Ya entendí por qué pasó eso. No era que era muchacha que no sensata, que no era sensata. No, era que la corteza prefrontal, la torre de control, estaba pasando por un proceso de transición, pero yo no lo sabía. ¿Cómo te pasó a ti? ¿Cómo me pasó a mí? Esto es importante entenderlo, mis queridos, porque nuestros niños, nuestros adolescentes, como ayer lo decía la palabra de Dios, necesitan un acompañamiento. Querido padre, te comento esto para que puedas entender qué edad tiene tu niño y que sepas que ese cerebro está en construcción y que ese cerebro necesita herramientas. Y esas herramientas solamente se las puedes dar tú, enseñando, explicando, contacto con sabiduría, acompañando a tu hijo. Cuidado con el ejemplo, cuidado con lo que dices y haces en casa, porque tu niño lo está viendo, su cerebro lo está viendo y eso queda, porque él no sabe identificar aún si eso está bueno o eso no está tan bueno. Papá lo hace, mamá lo hace, por lo tanto si ellos lo hacen, yo lo puedo hacer. Dice la palabra de Dios, esto lo comentan los científicos, estos son los avances de la tecnología. Los psicólogos están hablando mucho de esto, de este cerebro en construcción, lo están explicando. Y esto es importante porque hay que saber. Pero nuestro Dios también, nuestro Dios nos invita en el libro de los Salmos, capítulo 90, verso 12. Dice el Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué texto tan lindo. El Señor nos enseña a contar nuestros días. El Señor nos enseña, es como Dios diciendo en esa torre de control, mire, está este botón de la prudencia, está este botón del análisis, está este botón para que puedas decir no a ciertas elecciones, está este que sí puedes decir sí. Es nuestra corteza prefrontal, la diseñó el Señor. Él sabe perfectamente cómo funciona. Y Él sabe que en la niñez apenas está iniciando. Sabe que en la adolescencia comienza a partir de los 10 años hasta los 25 un proceso de transformación. Por eso dice su palabra, que Él nos enseña de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Padres, docentes, tutores,
acompañar, a enseñar, a dar ejemplo, a cuidar lo que decimos, lo que hacemos, porque ese pequeñito cerebro en construcción está captando, y lo que hace papá y lo que hace mamá para él es correcto. Seamos cuidadosos, seamos prudentes, sepamos tocar, pincelar ese pequeño cerebro en construcción. Dios les bendiga, el Señor les cuide, les guarde y les protege. Como todos los días vamos a decirle a nuestro Dios que nos ayude a realinear el pensamiento.